Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Ya, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Ya. ¿O le bajo el volumen? ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Harto tiempo pasado de que no me ha tocado acá estar adelante. Pero es grato de nuevo estar compartiendo la palabra de Dios. Es grato también que Dios primero hable a la vida de uno y nos manda buenos remesones de cómo Él habla y demanda cosas de nuestras vidas. Eso es lo difícil, poder escuchar que Dios demanda muchas cosas de nuestras vidas, poder analizar y poder obedecer su palabra. Pero hoy vamos a seguir estudiando sobre el libro que estamos, que es 1 Corintios, ¿cierto? Para que empiecen a abrir sus Biblias. Vamos en el capítulo 7 y hoy nos toca desde el versículo 17 en adelante hasta el 24. Le voy a hacer una pregunta que quiero que me contesten con sinceridad, que es de saber si a usted le gustaría o le habrá gustado en algún tiempo de su vida estar en otra condición social. En otra condición social. ¿Se entienden qué es lo que es condición social? Me dijo la llana. Social. Social. ¿Entienden qué se entiende por eso? Por ejemplo, de estar pobre le hubiera gustado estar con más dinero, ¿cierto? De estar preso, estar libre, ¿cierto? Y hay otras condiciones también de, por ejemplo, tener trabajo a no tener trabajo y de no tener trabajo a tener trabajo, ¿cierto? ¿A quién le ha gustado alguna época de su vida tener un cambio en esta condición? ¿A todos le ha pasado? ¿Y por qué pasa muchas veces? Por necesidad, porque estamos disconformes, porque siempre aspiramos lo mejor a estar mejor, ¿cierto? Y bueno, va un poco de la mano la lección de hoy día de poder más o menos aceptar en la condición social de que lo encontramos. ¿Se acuerdan ustedes de qué condición social tenían cuando el Señor los llamó? Eran niños, estaban con trabajo, estaban sin trabajo, estaban casados, estaban solteros, estaban en su juventud de rebeldía máxima. ¿Cómo estaban? ¿Cierto? Todos somos individuales y todos lo encontramos en una condición social diferente, ¿cierto? Es verdad. Y nuestro hermano Diego lo hablaba el otro día sobre una condición social igual, que es el de estar casados, ¿cierto? Y que habían personas que instaban a la separación, de qué se hacía, si era bueno separarse, no era bueno separarse. Y entendimos que en el corazón de Dios, si quieren comprender más esa palabra, vean el podcast anterior, que ahí explica el hermano Diego, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que en el corazón de Dios la intención es que el matrimonio sea perpetuo, que sea eterno, hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Y también vimos en casos anteriores que hablaban sobre qué es lo que era bueno abstenerse, estar soltero, no estar soltero, casarse, tener mujer, que habían problemas de que trataban de un poco de separar lo que era lo espiritual con lo carnal. Y vimos todos esos temas anteriores y eran temas de separaciones de estados sociales dentro de lo que se encontraban los hermanos. Estoy casado, estoy soltero, ¿qué es lo que es mejor? Estar así, estar en esta otra condición. Y lo que vamos a aprender hoy día es que Dios a cada uno los llama en su tiempo, cada uno los llama en una condición social, pero es perfecta la condición social en cuanto te llama el Señor, porque el Señor es perfecto. Y es para hacer grandes cambios en tu vida, para hacer grandes cambios en las vidas de las personas que están alrededor tuyo también. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en que podemos abrir la Biblia, Señor. Podemos pensar, meditar en ella. Y lo más importante, Señor, de poder escuchar qué cambios tú quieres para la vida de cada uno de nosotros. Que la palabra de Dios, Señor, sea hablando a cada uno en forma individual, particular, para que tú demandes, Señor,
y podamos obedecer. ¿Qué quieres, Señor, tú de nuestras vidas? ¿Qué quieres que cambiemos? ¿Qué quieres que vayamos modificando, Señor, a base de tu palabra? Señor, guía este tiempo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a dar lectura a los versículos que nos toca el día de hoy. 1 Corintios, capítulo 7, desde el 17 al 24, dice así: fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado a alguien estado incircuncidado? No se incircuncise. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupéis, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por su precio. No se hagan esclavos de los hombres, hermanos. Cada uno permanezca con Dios en la condición en la que fue llamado. Parte este versículo diciendo, fuera de esto, a la lección que tuvimos anteriormente sobre el matrimonio, vimos que Pablo dice que la intención de Dios es que el matrimonio sea perpetuo, ¿cierto? Pero si hay problemas dentro del matrimonio, que el creyente siga tratando de estar bien en su matrimonio, que trate de agotar toda la instancia, todo lo que está en sus medios para poder obedecer el mandato de Dios, de que el matrimonio sea perpetuo. Pero a causa de la dureza del corazón de la parte del no creyente, si él demanda la separación, bueno, sería, ¿cierto? Ya si se ha agotado toda la instancia, de poder, lamentablemente, pasar al divorcio. Separación, divorcio, palabra diferente. Al divorcio. Porque también Dios nos demanda vivir en paz, ¿cierto? Pero Dios demanda que podamos permanecer en una condición social, en esta condición social del casamiento, de estar casado, de que esto sea perpetuo. Pero el Señor sigue en su palabra diciendo, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual. Fíjese que esta frase se repite en tres partes, en tres versículos diferentes, lo que leímos recién. Se repite ahora en el 17, en el 20 y en el 24. En el 17, Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual. Después en el 20 dice, a cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Y en el 24, hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. ¿Esto qué quiere decir? Primeramente que Dios es el que llama a las personas. Dios es el que, por su misericordia, ¿cierto?, tiene un plan perfecto de que nosotros podamos ser salvos. Esa es la intención de Dios, de que podamos conocer al Señor. En Lucas 19:10 dice que Él vino a buscarnos y a salvar a los que estaban perdidos, ¿ya? Así que esa es la misión de Dios. Pero dice que acá que es a cada uno en forma individual. Cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros nos encontramos cuando fuimos salvos de una manera particular socialmente. Fuimos, como hablamos recién, a lo mejor estábamos solteros, casados. Algunos están presos cuando son llamados. Algunos, no sé, están en su tiempo de juventud. Algunos ya casados, con problemas, con parejas, o a lo mejor donde no son creyentes, ¿cierto? Todos somos diferentes. A cada uno Dios los llama en forma particular. ¿Se recuerdan ustedes cómo estaban cuando el Señor los llamó? ¿Se recuerdan o no? ¿Alguien se recuerda? Es importante cuando el Señor te llamó, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Tan joven. Algunos estaban en una condición a lo mejor no tan buena, o a lo mejor buena, ¿cierto? Pero todo en forma particular porque Dios te llama en forma particular
a cada uno. Pero a pesar de que esa condición a veces no es favorable o no es a veces tan cómoda como el estar, a lo mejor ahí hablamos anteriormente de un matrimonio de alguien que creía en el Señor y alguien que no creía. Y veíamos que a lo mejor podían existir algunas luchas, ¿cierto? Algunas dificultades. Profundizamos un poco más y ahí en el podcast igual de qué pasaba si no se le impedía ir a la iglesia a esa persona o poder tener la comunión con Dios, de poder estar congregándose, compartiendo con demás hermanos. Y a veces es sumamente difícil y aspira a esa persona a que pueda ser mejor, a que pueda estar en una condición donde a lo mejor pueda tener la libertad de estar en más intimidad con Dios. Pero a pesar de que muchas veces la condición en que nos encontramos, en la condición cuando el Señor nos llama, no es la que nosotros queremos o la más favorable en ese momento de nuestras vidas, entiéndase que en ese momento es el momento más perfecto en que Dios te ha llamado. Y te llamó en forma particular en ese tiempo perfecto para que seas perfeccionado en esos problemas, en cómo tú estás viviendo, en la condición que tú te encuentras, fueres pobre, fueres rico, fueres joven, fueres viejo, fueres dentro de un matrimonio converso, inconverso, diferentes condiciones, en el momento perfecto. Y el Señor demanda a que permanezca así. Dice acá en su palabra, según Dios llamó a cada cual, así ande, dice el Señor. Que permanezcas así. Es difícil muchas veces aceptar esto, porque siempre aspiramos a estar mejor, más cómodo. Obviamente yo creo que acá a un preso que conoce al Señor, a lo mejor diría, a lo mejor me es más cómodo estar libre, obviamente, ¿cierto? Y estar congregándome libremente en el tiempo que yo quiera, a lo mejor saliendo a hacer otras actividades. Pero el Señor dice, así ande, cada uno, como el Señor lo llamó a su tiempo, así permanezca. Y esto no solamente lo ordena dentro de la iglesia de Corintios, sino que lo ordena también a la otra iglesia, porque así dice la palabra del Señor, dice, esto lo ordeno en todas las iglesias. Así que también lo podríamos adoptar a nosotros, que también lo enseña a nosotros que vivamos tal cual como el Señor nos llamó. Eso quiere decir que cuando el Señor me llamó siendo a lo mejor ladrón, permanezca así en ese estado de ladrón. Así, Él me dice acá en la palabra que así ande. No sé, ¿cierto? Más adelante vamos a ir viendo eso, ¿cierto? Más adelante vamos a ir sacando esas dudas. O hablamos anteriormente de los problemas que tenían los hermanos acá de Corintios. Tenían muchos problemas de inmoralidad sexual, ¿cierto? O sea, tenían que permanecer, seguir así en ese acto de inmoralidad sexual, practicándolo. Pero cada uno de los hermanos de Corintios fue llamado a su tiempo, cometiendo a lo mejor esos actos, o a lo mejor viviendo en forma inmoral, o a lo mejor cometiendo muchos pecados, y no muy distintos a nosotros. Cuando el Señor los llamó, éramos personas perfectas, aptas para que el Señor llamara. No, ¿cierto? Éramos pecadores y no merecíamos de nada que el Señor nos llamara. Pero el Señor nos llamó a cada uno en un tiempo perfecto para hacer una obra perfecta en nuestras vidas. Versículo 18, y acá en adelante empieza a demostrar dos ejemplos ya de condiciones sociales en que se podían encontrar personas en aquel tiempo. La primera se inclina a una condición social religiosa, digamos así, ¿ya? Y la otra de una condición social donde demanda lo que es la libertad, estar esclavo de alguien, ¿ya? Otra cosa que debemos tener claro es que Jesús vino no para romper una condición social de algo externo, sino que vino a trabajar en tu corazón en forma particular, a generar un cambio en ti como persona.
no va a generar un cambio en la sociedad. Dios te llama a ti en forma particular. Y dentro de eso también va de la mano cuando genera ese cambio en ti en forma particular, de que tú guardes, en que tú obedezcas su palabra. Y también son cosas que vamos a estar viendo más adelante. El propósito de Dios es cambiar los corazones de las personas, no el estado social de la persona. Y eso es lo que vamos a ver ahora con los ejemplos que vienen acá adelante. ¿Ya? Dice el versículo 18, fue llamado a alguno ya circuncidado. ¿Qué es ese? Circuncidado. Fue llamado a alguien estando incircuncidado, no se circuncide. La circuncisión nada es y nada es la incircuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Claramente estamos hablando de... ¿Qué es lo que es la circuncisión? ¿Saben? ¿Cierto? Es algo, una operación, digamos así. ¿Cierto? Que se hace en la parte del hombre. ¿Y por qué se hacía? Como señal en pacto, ¿cierto? Que Dios tenía con su pueblo, con Abraham, ¿cierto? Y esta operación se tenía que hacer al 8º día de que el hombre nacía. Fuera de la judío o fuera comprado, también tenía que hacerse esta señal, esta marca. Y claramente hacía una separación del que era judío y del que no era judío, ¿cierto? A través de esta marca que tenía en su cuerpo. Para ello era algo importante porque era señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y era parte del pacto que tenía con su pueblo. Entonces, ellos se sentían orgullosos de quienes tenían esta señal, de estar así en esa condición. Pero cuando creían en el Señor, generaban conflictos dentro de sus vidas, porque preferían estar separados de esa condición social que se encontraban y preferían tapar esa condición social. La palabra acá que se utiliza, la tenía acá anotadita, es epispásticos, ya que quiere decir que esto se hacía cuando siglos antes ya de la venida de Jesús, cuando todo el Mediterráneo estaba como bajo el gobierno de los griegos. Ellos querían como adaptarse, los judíos querían como adaptarse a los que estaban gobernando, que eran los griegos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacían? Obviamente decían, pucha, estos son judíos porque tienen la señal ahí claramente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hicieron un tipo de operación, ¿ya? De a dónde trataban de encubrir esta operación, ¿ya? Yo quedé así, ¿cómo? Ya debe ser doloroso y todo ser incircuncidado. Y ahora hacerlo al revés, tratar de cubrir eso, como ladrán, decía yo. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Muchas veces nosotros también tratamos de encubrir quiénes somos, dónde vivimos, cómo es nuestro entorno, cómo es nuestra condición social. Ellos no se sentían cómodos. No se sentían cómodos teniendo esa señal en su cuerpo y en aquel entonces trataban de encubrirlo haciéndose otra cirugía para poder tapar, disimular esta condición que ellos tenían. Yo trataba de pensar y decía, imagínense de estos monjes cuando están rapados completamente, cómo para ellos sería adoptar esta condición de tratar de encubrir en el momento que se convierten al cristianismo. No sé si implantarían pelo, vendrían con peluca para poder un poco cubrir su condición social, ¿cierto? Es como un poco llamativo, pero para ellos era importante poder cubrir su condición social. Decir, ¿saben qué? Yo ya ahora creo y quiero tapar esto, quiero hacer una rotura
apartarme de mi condición social antigua y ahora hacer de esta forma, tratar de cubrirlo. Pero eso no es lo importante. Eso no es lo importante y eso es lo que Dios no quiere para la vida de cada uno. Por eso el Señor dice, si estás circuncidado, quédese así. Quédese así. Si tú estás llamado, si Dios te llamó en forma particular cuando estás en una condición social, religiosa, digamos así, quédate así, dice. Quédate así. Nos deje a lo mejor de apartarte de tu familia, de tu entorno. Nosotros fuimos llamados, yo en forma particular fui llamado en una condición social donde no todos éramos cristianos, donde no todos asistíamos a iglesia evangélica, ¿cierto? Y a lo mejor tratamos como de separarnos un poco de aquellos que sí, de los que no iban con los que sí iban. Juntémoslo con mis primos que sí van, pero con los que no van no nos juntemos. O juntémoslo con mis tías, ¿cierto? Que sí van, con los otros no nos juntemos tanto. Pero el Señor dice que eso no es importante. No es importante ese quiebre social, no es lo primordial en tu vida. Si Dios te llamó en esa condición social religiosa, digamos así, entre comillas, es importante que tú permanezcas así porque tú vas a ser luz en aquel lugar. Como decía anteriormente, el caso del matrimonio. Cuando decía, quédate ahí. ¿Por qué me debo quedar ahí? Porque tú vas a hacer luz en ese matrimonio. Vas a hacer luz de esa persona que no cree en el Señor. En este caso es igual. Quédate en esa condición social religiosa. Creyendo en el Señor, entendiendo, ¿cierto?, lo que el Señor demanda de tu vida, obedeciendo su palabra, pero también siendo luz en aquel lugar. Y también así, de la otra forma. Si eres gentil, digamos así, e incircuncidado, también quédate así. Porque claramente para el Señor, acá en la palabra dice que esto no vale. Esto ya no es importante. Lo importante es que el Señor te llamó. Y te llamó en forma particular. El problema de la incircuncisión a lo mejor no era tan grave acá en los Corintios. Pero créanme que habían grupos de personas en otras iglesias también donde ahí el problema era mayor. Ahí en Gálatas 5, 2, 6, le va a dar lectura. Dicen, mire yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada le aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley de la gracia han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe de la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Ahí había un tema mayor. Ahí ellos demandaban que la persona que quería como pertenecer y ser salva, tenía que tener como la marca, ¿ya? Ser circuncidado. Y claro, a lo mejor acá no era un tema mayor, pero recuerden que en el primer versículo vimos que esto lo ordenó en todas las iglesias, porque él sabía que había un problema mayor, a lo mejor en iglesias que estaban cercanas y podía a lo mejor llegar a este lugar y agrandarse ese problema de cambiar una condición social como condición de poder ser creyente o no ser creyente. Dice acá en el versículo 19, la circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino guardar los mandamientos de Dios. ¿Sabe que esa palabra proviene o uno la puede cambiar? Originalmente puede ser cambiada por cumplir los mandamientos de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que es mucho más importante, ¿qué cosa? Cumplir y obedecer lo que demanda Dios para tu vida, que generar un cambio social, religioso dentro de tu vida. ¿Qué viene primero en mi vida? ¿Cuál es la prioridad? ¿Estar cómodo dentro de mi condición social
o que el Señor me haga sentir incómodo de cómo yo viva socialmente. ¿Cierto? Obviamente es que me haga sentir incómodo y generar cambios en mi vida, y esos cambios se van generando, pero en fases más allá, porque la prioridad es que Dios trabaje en tu vida en forma particular, porque Él te llamó en forma individual. Y la condición en cual te llamó, dice acá más adelante, en el 20 dice, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Lo vuelvo a decir, no seas porfiado. Por segunda vez dice, no trates de cambiar tu condición social. No es lo importante. Lo importante es que Dios trabaje en tu vida. Es que Dios transforme tu corazón. Es que Dios cambie tu forma de poder entender lo que Él demanda de tu vida y de que tú cumplas, guardas los mandamientos de Dios. ¿Hemos tomado el llamado de Dios de esta manera? ¿Qué ha sido prioridad en nuestras vidas? ¿Sentirnos cómodos socialmente? ¿O obedecer su palabra? ¿Guardar su palabra? Sin duda que es muy difícil obedecer, guardar y cumplir su palabra. Debo compartir con los jóvenes, para no decir en forma particular, con los jóvenes, con algunos jóvenes, que si no lo sentimos incómodo es porque Dios no está hablando en nuestras vidas. Si lo sentimos incómodo es porque Dios te está hablando, Dios te está remeciendo, Dios te está diciendo que no estás bien. Entonces, si cumplimos su palabra, si tratamos de cumplir lo que Él dice, nos vamos a sentir incómodos. Y no es importante la condición en que estemos socialmente en ese momento, porque lo importante es permanecer así para poder ser luz, para poder llevar el Evangelio donde el Señor te ha llamado. En el versículo 21 da otro ejemplo. Otro ejemplo que va también de la mano con lo que estamos hablando recién, que habla de otra condición social de que lo podemos encontrar, o que la gente se podía encontrar en aquel momento. Esta condición social sobre la esclavitud, encontré por ahí texto que hablaba que gran parte de las personas, más del 50%, vivían en esa condición. Vivían en esa condición en aquel entonces de Pablo. Y también en ese tiempo de Pablo también hablaba de que el esclavo no muchas veces, el gran porcentaje, no vivía así como nosotros lo pensamos, esclavizado, ahí con cadenas. Sí, un porcentaje pequeño tenía amos que eran muy malos y le hacía hacer cosas malas, pero sí, muchos de ellos eran educados, ¿cierto? Muchos de ellos también tenían a cargo a lo mejor la educación de algunos de sus hijos. Algunos de ellos eran instruidos y educados en lo que era la medicina, decían estos textos, para poder cubrir algunos aspectos de la vida de sus amos, ¿no? Para que fueran de servicio. Entonces, acá empieza a hablar de una condición de más allá de cómo se encontraban estos esclavos, sí estaban privados de algo, de lo que era, que estaban limitados a su libertad, ¿cierto? Los esclavos están limitados a su libertad. La intención de este texto, lo que vamos a leer a continuación, no es que aprobar esa esclavitud, ¿cierto? Sino que es de poder aclarar que Dios te puede llamar en cualquier condición social. O una condición social a lo mejor no tan extrema, más o menos cómoda, una condición social o a lo mejor como la que vimos recién, donde ya estás más adulto, donde ya estás casado y se pueden generar problemas como el estar con alguien creyente y otro no creyente. En una condición social donde vimos recién del tema religioso, pero acá habla de una condición social donde ya va más de la mano sobre la libertad, sobre cómo estoy viviendo día a día.
La intención no es aprobar la esclavitud, sino que podamos entender de que Dios nos llama en forma particular a cada uno. Dice el versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo. No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Hay versículos que hablan sobre cómo debe ser el vivir del esclavo o el siervo, siendo cristiano o siendo llamado por Dios. En Efesios 6, 5 y 8, Efesios 6, 5 y 8, dice, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Colosenses 3:23 dice, todo lo que haga, hágalo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. El Señor demanda acá que no aprueba la esclavitud, pero dice que si tú estás en esa condición, vivas en esa condición de forma correcta. No tratando de agradar a los hombres, sino tratando de agradar a Dios. ¿Qué es lo más semejante que podemos tener hoy en día a esta condición social? ¿Trabajo? ¿Trabajo? No, pues hombre. No. Trabajo te hace libre. No, el trabajo... Sí, el trabajo puede ser. Trabajo puede ser. ¿Por qué? Porque estamos limitados a poder estar bajo la estructura que demanda el jefe, ¿cierto? Si no cumplimos bajo esa estructura o las condiciones que dice el jefe, recibimos un castigo que sería irnos para la casa. Pero una condición muy parecida y más al extremo es estar preso. Porque ahí también te riges bajo normativas que rige la ley, pero no tenés la libertad de que si no te gustó te vais para la casa, sino que tenés que seguir sometido en esa condición. Imagínense escuchar estos versículos y decir, oye, ¿estás preso? No, estás preso, pero hácelo como para el Señor, ahí estando preso. Vive en esa condición, o a lo mejor de hacinamiento, no teniendo comodidad, de mala comida, a lo mejor, no sé, malos tratos, que hayan peleas, tantas cosas que uno de repente se puede imaginar, pero vive contento, haciéndolo como para el Señor. Es como medio difícil de digerirlo y aceptarlo, pero el Señor así lo dice. Le dice a estas personas, ¿están en esclavos? Tranquilos, permanezcan así como esclavos. ¿Fueron llamados siendo esclavos? No te preocupes, le dice el Señor. No te preocupes. No te preocupes. Dice, pero si puedes estar mejor que eso, deséalo, dice. Porque dice, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Muchas veces nosotros también nos sentimos esclavos. ¿Esclavos de qué? De nuestros pecados, ¿cierto? Pero también nosotros debemos desear estar en libertad de esos pecados. Debemos preferir estar en libertad. Obviamente, la condición social de que se encuentra esta persona no es la más favorable y no es la que uno quiere estar. ¿A alguien le gustaría ser esclavo de otra persona? ¿A alguien le gustaría estar a lo mejor preso y regirse bajo las normativas que tiene una cárcel y todas sus reglas internas? No, ¿cierto? Pero por eso dice el Señor, si tú deseas la libertad, prefiérelo. Pero primero que dice que permanezcas ahí, que aceptes las condiciones en que fuiste llamado. ¿Era la más favorable? No, ¿cierto? No era la más favorable, pero acéptalo. Hay un beneficio mucho mejor,
que estando preso, estando con esclavitud, estando en esa condición, te pasó algo mejor, que fue que Cristo te llamó a ti en esa condición en forma particular. Así que permanece así, para que seas luz en aquel lugar. Dice en el versículo 22, porque el que fue llamado por el Señor, siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor, de Cristo. ¿Por qué se malentendía? Y había un problema acá porque todos sabemos que nosotros somos libres ¿en quién? En Cristo. Y ellos podían entender eso, ¿cierto? Entonces se decían, estoy en esta condición social de esclavitud y si soy libre en Cristo, entonces tengo libertad, y se generaba un problema ahí también en su entendimiento. Y por eso trata de aclarar y decir, oye, sí, eres libre en Cristo, pero no libre de tu condición social, sino que eres libre de pecados, libre de lo que Cristo hizo en tu vida por ti. Tú eres libre para poder estar cambiando tu vida, para poder irte regenerando a lo que Dios demanda, a lo que habíamos escuchado anteriormente en guardar y cumplir su palabra. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Habla también sobre esto, de que si bien obtenemos libertad, seguimos siendo esclavos. Nosotros somos hombres libres ahora, ¿cierto? ¿Sí? Pero igual de alguna u otra manera somos esclavos. ¿De quién? De Cristo, ¿cierto? Romanos 6:22 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos ¿de quién? De Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Somos siervos del Señor, somos siervos de Dios. Si bien lo sentimos con la libertad muchas veces, y esa es la libertad que ellos también se sentían de hacer lo que ellos querían, de la separación que tenían de lo carnal con lo espiritual, así que igual cometo todos estos actos de inmoralidad sexual, no sé, habían grupos. ¿Se recuerdan a cuál fue el primer problema que tratamos dentro de Corintios? ¿Cómo empezamos? ¿A cuál fue el primer problema que había? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerda? Muy bien, hermano Fabián, ¿cierto? La separación, las divisiones dentro de la iglesia, ¿cierto? De separar, de poder seguir a líderes, digamos así, espirituales, religiosos. Pero parece que este problema iba más allá. Habían más separaciones, habían más grupos donde instaban, oye, ¿tú estás casado? No, mejor sepárate. O ¿estás soltero? No, permanece así. No, mejor cásate. ¿Estás cometiendo actos de inmoralidad sexual? Sí, pero está bueno porque esto de la carne y lo otro del espíritu. Y habían grupos donde trataban de acomodar todo a la pinta que más le acomodaba. Y es muy diferente a hoy en día. Tratamos de acomodar todo a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros lo plazca, ¿cierto? Tratamos de tapar todo y que todo sea más cómodo. Pero esa libertad que tenemos en Cristo no es para vivir la vida loca. Yo sabía que iba a generar eso. No es para que viva la vida loca. Sino es para que tú te sientas libre, pero siervo y esclavo ¿de quién? De Dios. ¿Bajo qué? Las normas, bajo lo que hablamos recién de guardar y cumplir su mandamiento, su palabra. Si bien ya no somos esclavos, somos libres nosotros, somos esclavos y somos siervos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué somos esclavos y siervos ahora de Dios? 1 de Pedro 1, 18 y 20. 1 de Pedro 1, 18, 20.
Dice, ¿cómo una persona era esclavo? ¿Cómo yo decía, yo quiero ser esclavo, yo quiero ser otro? ¿Ah? Porque eran comprados, ¿cierto? Cada uno de ustedes, hermanos, fueron también comprados. Fueron comprados. Primera de Pedro 1, 18, 20 dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada por sus padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino ¿cómo fueron? Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. De esa manera ustedes fueron comprados. De esa manera en su libertad que tienen en Cristo también son esclavos ¿de quién? De Cristo. Para cumplir lo que Él demanda, para cumplir lo que Él dice en su palabra. Si Cristo llamó a estas personas en una condición social diferente cada una de ellos porque llamó en forma particular, estando soltero, estando casado, estando con un inconverso, estando cometiendo actos de inmoralidad sexuales inmorales, ¿cierto? Y también acá estando de una parte religiosa, estando privado de libertad, el Señor te dice que permanezcas así. Que eso no es lo más importante. Que lo importante es que Él trabaje en tu vida, en tu corazón, y las otras cosas vendrán después. Los otros cambios vendrán después. Porque Él no vino a generar un cambio social radical a este mundo, sino lo que vino es trabajar en tu corazón, en tu vida. En un versículo que tenía anotado ahora acá. Dije, voy a hacer esto de esta manera ahora, a ver si no me pierdo. En Juan 8:36, Juan 18:36. Juan 18:36. Juan 18:36 dice que Jesús no es su prioridad hacer estos cambios sociales radicales dentro de nuestra sociedad, sino lo que quiere es trabajar en la vida porque Él tiene claro y te deja claro que el reino no es de este mundo. El reino de Él no es de este mundo. Dice, Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. No viene a generar cambios sociales radicales, a romper estructuras normativas. Lo que el Señor quiere quebrantar y quiere romper, quiere trabajar, es tu corazón y es donde Él quería también trabajar en las vidas de estas personas. Primeramente el cambio está en el corazón de ellos. Y para eso no hay que arrancar de la condición social en que nos encontramos. Para eso hay que permanecer en esa condición social y obedecer al Señor en esa condición social que me encuentro, y eso me va a hacer generar cambios en mi vida. Muchos ejemplos hemos tenido últimamente. Y estoy feliz que se han vivido esos ejemplos dentro de nuestra iglesia, de cuando el Señor te demanda y te llama en una condición de quien no es la que quiere el Señor y tú lo entiendes en su palabra y a través de su palabra y del cambio del que Él, cómo trabaja en tu vida, genera esos cambios. Pero primero, ¿dónde trabajó? ¿Dónde trabajó? ¿En la condición social o en tu corazón? En tu corazón, ¿cierto? Ustedes fueron comprados por el precio, por la sangre de Cristo. No se hagan más esclavos de los hombres. Si entendemos eso, si ahora ya entendemos que hemos obtenido esa libertad en Cristo, si hemos entendido de que fuimos comprados por la sangre preciosa del Señor y que ahora somos esclavos de ello, ¿para qué entonces ahora lo hacemos esclavos de los hombres? ¿Por qué somos tan porfiados? Somos porfiados, ¿cierto? Somos porfiados y entendemos que somos esclavos de Cristo y que ahora debemos obedecer lo que dice su palabra y cumplir lo que dice su palabra. ¿Y lo hacemos? No, más bien, muchas veces lo hacemos esclavos de los hombres, de las cosas sociales que nos rodean.
Y por tercera vez en su palabra dice, hermanos, cada uno en forma particular como el Señor llamó a cada uno de ustedes, permanezca en esa condición en que fue llamado. Que cada uno de nosotros podamos reflexionar en nuestra vida de que si fuimos llamados en esta condición social que nos encontramos, o en que ahora estamos siendo instruidos, verdaderamente Cristo está trabajando en mi corazón, o estamos tratando más de cambiar nuestro entorno en nuestra condición social. Es más importante lo que se ve alrededor de nosotros o lo que está dentro de nosotros. Sin duda somos distintos, sin duda tenemos luchas diferentes, sin duda vivimos casos particulares cada uno. Sin duda hay jóvenes, hay personas más de edad, hay personas que vivimos en matrimonio, hay personas que están viviendo no en matrimonio, hay matrimonios jóvenes, hay matrimonios ya con más tiempo, hay algunos más maduros espiritualmente, hay otros más inmaduros espiritualmente. Y el Señor te llamó así, en esa condición. No para cambiar lo que está afuera, sino para cambiar tu vida. ¿Cómo? Obedeciendo y cumpliendo su palabra, tal es la forma en que te llamó. Que podamos escuchar la palabra del Señor, que pueda hacer los cambios que tiene que hacer en nuestras vidas para cumplir su palabra, para ser luz donde Él nos puso y para poder estar felices y gozosos de la condición social en que nos encontramos. Y no tratar de cambiarla, sino que Cristo cambie nuestro corazón primeramente. ¿Amén? Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu palabra, Señor, gracias te damos porque podemos entender en ella, Señor, que no debemos enfocar nuestra fuerza en poder cambiar, Señor, lo que está fuera de nuestras vidas, sino de poder cambiar lo que está dentro de nuestras vidas. Señor, en poder cambiar lo que tú demandas en tu palabra, Señor. En poder corregir, Señor, lo que tú dices que está malo. Señor, ayúdanos porque nos gusta la libertad, Señor. Pero sabemos, Señor, que como hijos tuyos tenemos la libertad, pero la libertad en Cristo. Porque fuimos comprados, Señor, por la sangre preciosa de tu Hijo. Señor, y en esa sangre preciosa, Señor, si bien fuimos libres, pero estamos sometidos, Señor, a ser siervos tuyos, Señor. ¿En qué? En poder cumplir, en poder agradarte, en poder, Señor, obedecer tu palabra. Y Dios, quiero que hoy nos vayamos con esa lección, con ese desafío, Señor, en nuestras vidas, en forma particular, porque tú nos llamaste en forma individual a cada uno de nosotros, en poder, Señor, pensar si estoy siendo luz, si estoy, Señor, siendo hijo tuyo, en la condición que tú me llamaste, Señor, socialmente. ¿A dónde estoy viviendo, Señor? ¿Dónde estoy, Señor, ejerciendo mi vida? Con trabajo, sin trabajo, siendo pobre, siendo rico, estando, Señor, casado, no casado, siendo joven, siendo viejo. Señor, que tú hagas los cambios en mí que sean necesarios. Y que yo sea esclavo tuyo, Señor, y que pueda entender este concepto en mi vida, Señor. Cámbiame, Señor. Haz los cambios, Señor, que tú demandas. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.